están preparados para iniciar con el contenido del día de hoy? Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Yo soy Yancel Ferreras. Nosotros seguimos muy entusiasmados con los aprendizajes que hemos adquirido y sabemos que tú también lo estás. Recuerda que debes colocarte en un punto estratégico para mantener la atención durante toda la clase. Como sabes, hemos trabajado la geografía desde diversos aspectos y cada uno ha sido importante para conocer la evolución del planeta y sobre todo nuestra isla. El día de hoy vamos a trabajar las diferencias entre meteorología y climatología y cómo estas ciencias repercuten en el desarrollo de la humanidad. Pero antes debemos dar un paseo por la clase anterior. ¿Recuerdas de qué hablamos? Hablamos sobre la geomorfología, la geología y la geomorfología de nuestra isla. Esta está separada de Cuba y Puerto Rico por el Canal de la Mona y el Canal del Viento, que al norte de nuestra isla limita el Océano Atlántico y al sur el Mar Caribe, y que la misma posee 20 regiones geomorfológicas, las cuales tienen continuidad en Haití, que nuestro punto más alto es el Pico Duarte, el cual está ubicado en la Cordillera Central. En fin, que nuestro territorio está plagado de accidentes geográficos. Te recomiendo que pongas mucha atención a la clase, porque en el desarrollo de esta estaremos realizando actividades para ver qué tanto has aprendido. Iniciemos. ¿Sabes? Hay una ciencia de las que nos acordamos solo cuando se equivoca. ¿Puedes adivinar cuál es? A pesar de que nos acompaña desde hace más de 2000 años, la meteorología es una disciplina que, aunque surgió antes de Cristo, no muchos la dominan. El primer libro de meteorología fue escrito por Aristóteles en el 360 a.C. y fue titulado Meteorológica, en el cual escribía sobre las observaciones acerca del origen de los fenómenos atmosféricos. Pero ¿sabes quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcan desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica hasta la política. Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, en el año 384 a.C. Poco sabemos de la educación recibida por Aristóteles en su juventud, aunque debió ser la propia de los jóvenes griegos de su época. Se trasladó a Atenas, donde se incorporó a la Academia de Platón, en la que permanecería durante 20 años. A la muerte de Platón, en el año 347 a.C., Aristóteles se fue a la ciudad de Asos, fundando allí una sección de la Academia que él mismo dirigió durante 3 años. Fue allí probablemente donde comenzó a desarrollar sus propias opiniones. Regresó a Atenas en el año 335 a.C. y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este periodo. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no fueron, en su mayor parte, destinados a una publicación. Aristóteles es uno de los más reputados filósofos de la antigua Grecia y un referente fundamental en nuestra cultura. Finalmente, murió en Eubea en el año 322 a.C. por causas naturales y dejando un testamento en el que pedía ser enterrado junto a su esposa. La meteorología estudia la atmósfera y el tiempo atmosférico, circunscribiéndose a la troposfera, y es una de las ramas de la geofísica externa, rama que corresponde a su vez a la geología, que es la rama que estudia la composición y estructura de la Tierra, así como su evolución. Por lo general, es confundida con la climatología, otra rama de la geofísica, pero que estudia el clima terrestre actual y en el pasado geológico.
Aunque en ocasiones clima se utilice como sinónimo de tiempo, dichos conceptos no tienen el mismo significado. El tiempo se refiere a la situación de los factores atmosféricos que actúan en un momento específico y en una región determinada. Por ejemplo, el tiempo en Montecristi es cálido, con una temperatura en estos momentos de 27 grados. Me gustaría conocer cómo está el tiempo en Santo Domingo, ya que en unas pocas horas llegaremos a la ciudad y quisiera pasar la tarde en la playa. Existe mucha confusión sobre qué es la meteorología y qué es la climatología. Aunque ambas ciencias se dediquen a la observación del cielo, cada una de ellas lo hace por un objetivo distinto. La meteorología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en la atmósfera continuamente. Para ello, utiliza parámetros como la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, el viento o las precipitaciones, entre otras. De esta manera, habitualmente puede predecir el tiempo que va a hacer en un plazo de 24 a 48 horas y usualmente también a mediano plazo. Es muy útil conocerlas, ya que sirven de guía para los agricultores, pero también para las compañías aéreas, a los médicos y de hecho a todo el mundo, pues dependiendo de qué tipo de clima haga, nuestro vestuario puede ser muy distinto. Su objetivo es diferente, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. ¿Te ha pasado que sales de la casa con una ropa blanca y te arrepientes de ponértela por las precipitaciones, es decir, por la lluvia? Ahora que ya conoces las diferencias, vamos a hablar sobre la climatología. La climatología es la ciencia que estudia tanto el clima como sus variaciones, producidas a lo largo del tiempo. Utiliza los mismos parámetros que la meteorología, pero con el objetivo de estudiar las características climáticas a largo plazo. Gracias a los datos e informaciones obtenidas, hoy podemos decir que el planeta Tierra tiene diferentes tipos de climas: tropical, templado, polar, oceánico, continental, entre otros, y cada uno con unas características propias. Así, por ejemplo, mientras que un clima tropical la temperatura media se sitúa en torno a los 18 grados, en uno polar dicha media se sitúa en torno a los 0 grados. Grados Celsius es la unidad creada por Andrés Celsius en 1742 para su escala de temperatura. El grado Celsius pertenece al Sistema Internacional de Unidades, con carácter de unidad accesoria, a diferencia del Kelvin, que es la unidad básica de temperatura en dicho sistema. La escala de Celsius es muy utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano. Dependiendo de la parte del mundo en donde vivamos, utilizamos sistemas de medición diferentes. Los que hablamos castellano, generalmente utilizamos el sistema métrico y medimos la temperatura en grados Celsius. Generalmente se distinguen 3 tipos de climas, que son cálido, templado y polar, o en términos llanos, calurosos, medio y frío. Sin embargo, el geógrafo, meteorólogo y climatólogo Vladimir Köppen ordenó los climas en categorías específicas. Dichas categorías se determinaron con base en la temperatura, precipitaciones, temporadas en que más ocurrieron esas precipitaciones y la latitud de la región. También tomó en cuenta las líneas de la latitud de la Tierra, donde las regiones ecuatoriales se consideraron tropicales. A partir de ahí, para el hemisferio norte, el orden es ascendente. Se ordenan de la siguiente forma: seco, templado, continental y polar. En cuanto al hemisferio sur, el orden es el mismo, solo que en forma descendente. Tipos de clima. Clima cálido.
Este tipo de clima, como su nombre lo indica, se caracteriza por unas temperaturas elevadas y se encuentra ubicado en zonas con latitudes bajas. En este caso, los rayos del sol tienen mayor impacto en estas zonas debido a su mínima inclinación. Este, a su vez, se divide en 3 subtipos de climas que son: ecuatorial. Como hace mención en su nombre, se ubica a la línea del Ecuador y las precipitaciones son abundantes durante todo el año. Hay alta humedad y siempre hace calor. También se puede encontrar en Madagascar, África y en la península de Yucatán. Tropical. Es parecido al ecuatorial, aunque hay ocasiones en que las lluvias son abundantes en verano. La flora y la fauna que encontramos en este clima son muy variadas, pertenecientes al Caribe, como Venezuela, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Subtropical árido. En este clima, la lluvia es escasa y por tanto la vegetación también se ve afectada. La temperatura media es de 18 grados y las temperaturas diarias presentan fuertes oscilaciones entre el día y la noche. Clima templado. En este tipo de climas, las temperaturas por lo general son moderadas, inclinándose más hacia las temperaturas frías en algunas épocas del año. Estos climas se localizan en latitudes medias y enumeran los siguientes climas. Mediterráneo. Este subtipo de clima durante el verano suele ser seco, soleado y cálido, mientras que los inviernos son lluviosos. Este clima los podemos encontrar en su mayoría de tiempo en el sudeste australiano. Clima chino. Este tipo de clima es característico porque puede desarrollarse ciclones tropicales y durante los inviernos son muy fríos. La vegetación es abundante por las constantes precipitaciones. Continental. Conocido como un clima riguroso donde las temperaturas son entre inviernos y veranos. Se encuentra en la zona que no tienen costa, por ello es que se calientan y se enfrían con gran rapidez, pues no hay mar para que actúen como un regulador térmico. Este clima lo podemos encontrar en lugares como China, Estados Unidos, Alaska y Canadá. Clima oceánico. En este clima, las lluvias y las nubes son abundantes, con temperaturas uniformes y cambios tardíos, por lo que no hay inviernos muy fríos ni veranos muy calurosos. Se encuentran en la zona del Pacífico, Nueva Zelanda y algunas partes de Chile y Argentina. Clima polar frío. Estos son los climas donde la predominancia del frío es completa. Se encuentran en las latitudes más altas y las temperaturas durante los meses del año son sumamente fríos. Se pueden encontrar entre los 10 grados centígrados. Clima de montaña. Se encuentra en todas las zonas de altas montañas. Se caracteriza por abundancia de precipitaciones y temperaturas que descienden con la altura. Por las bajas precipitaciones es similar al clima polar. Clima polar. Es un clima propio de los círculos polares, con temperaturas que nunca superan los 10 grados y la vegetación es muy escasa por la presencia de hielo. Por eso suele haber pocas plantas. Ahora te tengo un dato muy curioso. ¿Sabes qué es un iglú? Un iglú es una casa de hielo que los habitantes de las zonas polares usan para protegerse del frío. A diferencia de lo que quizás piensas, el interior del iglú es muy confortable, ya que la nieve tiene buenas propiedades aislantes. De todas formas, los pueblos recubren el interior con pieles de animales para aumentar la temperatura. El tiempo o clima tiene muchas características, mismas que son conocidas como elementos climatológicos. Los elementos que conforman el tiempo climático son la temperatura, la presión, vientos, humedad y las precipitaciones.
Te explicaré cada uno de ellos a continuación. Temperatura. Hace referencia a los grados de calor que existan en el aire de un lugar determinado. Además, esta temperatura tiene una función mayor de acuerdo a la insolación o radiación solar. Presión. Se trata de la presión que se realiza el peso de una masa de aire que va en todas las direcciones. Además, esta tiende a variar de acuerdo a la altitud y la temperatura. Si hay mucha altitud y menor temperatura, entonces no hay mucha presión. Vientos. No es más que el movimiento de las masas del aire, las cuales tienen ciertas diferencias con la presión atmosférica. Esto quiere decir que el viento es considerado como un vehículo mediante el cual se transporta la energía en el seno o centro de la atmósfera. Esto ayuda a que se distribuya con mayor facilidad esa misma energía. Humedad. Es considerada como el agua o vapor que se encuentra en la atmósfera. Esta agua se encuentra en absolutamente todos los cuerpos de los seres vivos y califica como un elemento de suma importancia para la vida. Precipitaciones. Se trata de las formas de hidrometeoro que viene del agua atmosférica y que además tiene forma de nubes y cae en la superficie de la Tierra a través de la lluvia, granizo o la nieve. Se denomina granizos al agua congelada que cae de las nubes en formas de grumo, de distintos tamaños y formas. Se trata de una precipitación diferente a la nieve que desciende como copos. Los elementos y factores del clima son temperatura, presión atmosférica, viento, humedad atmosférica, precipitación, altitud, latitud y las corrientes oceánicas. Temperatura. Es la variación del calor que se presenta en la atmósfera de un lugar. Para medir dicha temperatura se utiliza el termómetro y se mide en grados Celsius. La temperatura se encuentra determinada por la radiación solar, quien a su vez se halla determinada por dos factores: factores planetarios y factores geográficos. Presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. La presión estará determinada por la altitud y la temperatura. Para medir se usa el barómetro y se mide en milibares. De la presión atmosférica surgen los fenómenos climáticos conocidos como ciclón y anticiclón. Viento. Es el vehículo mediante el cual se transporta y distribuye equitativamente la energía de la atmósfera. Humedad atmosférica. Es la concentración o cantidad de agua o vapor concentrado que se halla en el ambiente. Se mide con un instrumento llamado higrómetro. Precipitación. Es el agua que procede de las nubes cayendo a la superficie terrestre en forma de granizos, lluvias o nieve. Latitud. Es la distancia determinada por la línea ecuatorial y un punto determinado. La línea del Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. La cercanía de la región respecto a la línea del Ecuador aumenta las temperaturas. Altitud. Es la altura de un territorio sobre el nivel del mar. Así, una región montañosa está a una altitud mayor a una región en las cercanías de una playa. Estas se clasifican en 5 pisos térmicos que son: climas cálidos, clima templado, clima frío, clima nublado. Corrientes oceánicas. Estas corrientes causan efectos sobre el clima. Existen corrientes oceánicas frías que provocan descenso de temperaturas y precipitaciones, mientras que las corrientes cálidas elevan las temperaturas. Entre los instrumentos o aparatos para medir el clima podemos mencionar los siguientes: nefoscopio,
anemómetro, higrómetro, pluviómetro, barómetro, termómetro, veleta. Las palabras tiempo y clima no pueden usarse indistantemente. Pese a la cercanía de sus conceptos, hay una diferencia fundamental que las separa y distingue. Cuando hablamos del tiempo atmosférico, nos estamos refiriendo a las condiciones atmosféricas como temperatura, humedad o presión en una zona y momento relativamente breve determinados. Es decir, cuando vemos la previsión meteorológica, están hablando del tiempo que va a ser y no del clima. El clima, en cambio, se refiere a todos esos mismos valores atmosféricos, pero valorados en un promedio para una determinada región o a lo largo de un gran periodo de tiempo. Por este motivo, cuando se habla, por ejemplo, del cambio climático, se hace teniendo en cuenta los registros y datos recorridos durante muchos años. Los meteorólogos son científicos meteorológicos y climáticos, que estudian la atmósfera de la Tierra y la forma en que ésta afecta a los sistemas de la Tierra. Usan observaciones y modelos informáticos para comprender y predecir el comportamiento de tiempo y el clima. Los meteorólogos más conocidos son los presentadores del tiempo de televisión, pero esta es solo una parte de su trabajo. También se encargan de recopilar, analizar e interpretar información y de utilizar sus hallazgos para asesorar a una amplia gama de personas en el gobierno, las organizaciones internacionales, las empresas y las industrias relacionadas con la ciencia. La Oficina Meteorológica Nacional ofrece servicios, advierte sobre la llegada de condiciones climáticas severas, tales como fuertes lluvias, a organismos públicos y otros para que se puedan tomar medidas que permitan salvar vidas y proteger propiedades. La información pública incluye las previsiones diarias y a más corto o largo plazo y un servicio nacional de alerta grave. Pero ¿sabes cómo predicen el tiempo los meteorólogos? Existen multitud de instrumentos y algunos datan del siglo XV. El higrómetro, por ejemplo, fue inventado en 1452 con la intención de medir la humedad del aire. En el siglo XVI, Galileo Galilei diseñó una especie de termómetro para medir la temperatura. El barómetro mide la presión atmosférica y el anemómetro, por decir otro, mide la velocidad del viento. Los meteorólogos utilizan sus conocimientos para resolver problemas relacionados con la climatología. Por ejemplo, ellos son los que sugieren los mejores lugares para construir plataformas petroleras, en base a sus conocimientos sobre los vientos, la altura del oleaje y las mareas que se producen típicamente en esa zona. También ellos ayudan a los ayuntamientos para hacer frente a la erosión costera y a evitar daños por inundaciones. ¿Pero por qué es importante conocer sobre el clima? El planeta Tierra es el único que reúne todas las condiciones necesarias para la vida. Su distancia es la adecuada con respecto al Sol, ya que si estuviéramos más cerca o más lejos, esto afectaría enormemente los parámetros que permiten la vida. Pero quiero que sepas que no todos los lugares del planeta poseen un clima adecuado para la vida. Las situaciones extremas dificultan el asentamiento humano. El clima más favorable para que se produzcan y mantengan los mayores núcleos de población son las zonas templadas, donde se concentra el 70% de la población mundial. El hombre, gracias a su desarrollo tecnológico, ha conseguido superar ciertas limitaciones que el clima le imponía. Por ello, en los países en vía de desarrollo, su dependencia con el clima es aún mayor. Microclimas. Existen variaciones climáticas que se ven modificadas por la presencia de la mano del hombre. Así, actividades industriales o de transporte o doméstica, entre muchas otras,
Estas pueden generar lo que se conoce como microclimas. También se considera un microclima aquel que se produce por un incendio o por fenómenos naturales como la erupción volcánica. Ahora quiero que me ayudes a llenar los espacios en blancos. Vamos a iniciar la actividad. Número 1. El primer libro de meteorología fue escrito por Aristóteles y se llamó... Repito, el primer libro de meteorología fue escrito por Aristóteles y se llamó... Número 2. La meteorología y la climatología son ramas de la geofísica que a su vez es una rama de la... Repito, la meteorología y la climatología son ramas de la geofísica que a su vez es una rama de la... Número 3. El clima generalmente se divide en 3, que son... Repito, el clima generalmente se divide en 3, que son... Número 4. En este subclima hay ocasiones en que las lluvias son abundantes en verano. La flora y la fauna que encontramos en este clima son muy variadas. Este es el subclima. Vuelvo y te repito. En este subclima hay ocasiones en que las lluvias son abundantes en verano. La flora y la fauna que encontramos en este clima son muy variadas. Este es el subclima. Número 5. Son científicos que estudian la atmósfera de la Tierra. Estos son llamados... Repito, son científicos que estudian la atmósfera de la Tierra. Estos son llamados... Bien, ahora te daré las respuestas para que puedas compararlas con las tuyas. Vamos a ver qué tal nos va. Número 1, meteorológica. Muy bien. Número 2, geología. Excelente. Número 3, cálidos, templados y polares. Excelente. Número 4, tropical. Muy bien. Número 5, meteorólogos. ¿Viste qué fácil? Espero que todas tus respuestas hayan coincidido. Ahora realicemos otra actividad. Quiero que en tu cuaderno realices un dibujo donde representes los tipos de climas cálidos, templados y polares. Como sabes, hemos trabajado las incidencias del COVID-19 en nuestro país a lo largo de todo el aprendizaje desde casa. Y como hoy estamos hablando del clima, vamos a ver qué relación pueden tener estos dos temas. A medida que los casos por coronavirus siguen en aumento en el mundo, es cada vez más urgente comprender cómo el clima afecta a la continua propagación del coronavirus. En particular, porque las infecciones por virus típicos de invierno son más o menos comunes y los países del hemisferio norte con climas polares ya están viendo las temperaturas bajas. La velocidad del tiempo es otro factor crucial que podría alterar todas las reglas de las pautas de distanciamiento social. Al inicio de la pandemia de coronavirus, había grandes esperanzas de que las altas temperaturas del verano pudieran reducir su propagación. Aunque el verano no trajo alivio generalizado, la conexión entre el clima y el COVID sigue siendo un tema de discusión. Mientras otros plantean que el efecto del clima es bajo porque existen características como la movilidad que tienen un mayor impacto que el clima. Sin embargo, los expertos indican que la climatología influye en la propagación del virus. A mayor descenso de la temperatura y de la humedad, aumentan los contagios y viceversa. Muestra de ello fue que en las primeras fechas del contagio, países con temperaturas y humedad más baja como Corea, Japón,
e Irán se detectaron brotes más severos que en países más cálidos y húmedos como Singapur, Malasia y Tailandia. Sea una cosa o sea por otra, lo que sí sabemos es que lo único que garantiza una prevención efectiva del virus es mantener distanciamiento, lavar nuestras manos cuantas veces sea necesario, cubrir nuestras bocas y estar aglomerados el menor tiempo posible, y solo en caso de que sea muy necesario. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿El clima puede incidir en el aumento y la propagación del virus? Ya para concluir, me gustaría que escribas en tu cuaderno de Ciencias Sociales al menos 5 aspectos importantes que puedas resaltar de la clase del día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro contenido y es importante recordarte que tienes asignación para la próxima clase. Así que espero que seas muy responsable, que seguro que así será. Yo soy Yancel Ferreras y esta es la fascinante clase de Ciencias Sociales. Hasta la próxima, chicos.